Te han hackeado. Esas tres palabras son como un puñetazo en el estómago. Cuando las lees, cualquier sensación de seguridad o protección se desvanece al instante. Da igual que se trate de tus mensajes personales, las contraseñas de tus redes sociales, los datos de tu banco, los archivos de tu empresa o cualquier otra cosa. El simple hecho de que mensajes que antes eran privados se hagan públicos es un sentimiento horrible, con consecuencias que pueden ser desastrosas. Por eso no es de extrañar que la tecnología de cifrado realmente inviolable sea algo tan buscado. Y resulta que China podría estar marcando el camino hacia ese sueño. ¿El secreto? Todo se debe a un pequeño satélite chino, a un experimento que ha batido récords y a una nueva y prometedora tecnología. Esa que gira en torno a la palabra mágica, cuántico. Según los científicos, el método que ha empleado China, la distribución cuántica de claves, promete ser inviolable gracias a los propios principios fundamentales de la física cuántica. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de todo este bombo? ¿Estamos de verdad ante el amanecer de un secreto eterno e inexpugnable? ¿O será esa enigmática palabra, cuántico, la que acabe con los secretos para siempre? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras despejamos la niebla y el misterio que rodean esta nueva era de satélites cuánticos y comunicaciones, y descubrimos exactamente cómo el cifrado cuántico podría cambiar nuestro mundo para siempre. Los trucos para mantener nuestros mensajes en secreto existen desde hace miles de años, prácticamente desde que los humanos empezamos a escribir cosas que queríamos mantener ocultas. Por ejemplo, Julio César utilizaba un cifrado en sus mensajes para que parecieran un galimatías incomprensible para cualquier enemigo. Sin embargo, sus generales o amigos que conocían el truco podían descifrarlo fácilmente. La idea que usó César era muy sencilla. Por cada letra del alfabeto, simplemente la sustituía por otra, un número determinado de posiciones más adelante o más atrás. Por ejemplo, si movía todo 3 posiciones a la derecha, la A se convertía en D, la B en E, y así sucesivamente. La X, por ejemplo, daba la vuelta y se convertía en A. De esta forma, César podía mantener información vital a salvo, enredando frases como esta. Pero siempre que supieras cuántas posiciones había movido las letras, en este caso 3 a la derecha, podías devolverlas a su sitio y revelar el mensaje real e importante. Astrum es genial. Ese único dato, 3 a la derecha, es lo que se conoce como clave para descifrar el código, y desde entonces el cifrado se ha basado en este mismo concepto, aunque con mucha más complejidad. El problema es que este cifrado tenía una debilidad bastante evidente. El alfabeto solo tiene 26 letras, así que si encontrabas un mensaje cifrado con el método de César, podías ir probando a mover las letras una posición, luego 2, y así hasta que las palabras empezaran a tener sentido. Como mucho, tendrías que hacer 25 intentos y podrías descifrar el código de César en cuestión de minutos. A este método de hackear cifrados se le conoce como ataque de fuerza bruta. Probar la clave una y otra vez hasta que el cifrado se rinda y revele el mensaje. Funciona siempre que no haya demasiadas posibilidades de clave. A lo largo de los años, los expertos en cifrado se las ingeniaron para complicar mucho más la forma de mezclar las letras y dificultar que la fuerza bruta funcionase. Por ejemplo, ¿por qué mantener las letras del alfabeto en orden? Los cifrados por palabra clave no se preocupan por eso. Este segundo tipo de cifrado simplemente decide una palabra clave y luego ordena el resto del alfabeto siguiendo esa palabra. Usando este desorden como base del cifrado, un posible descifrador ya no podrá probar a mover letras sin más. Necesitará saber la palabra clave. O no. Técnicamente, con suficiente paciencia, este tipo de cifrado también puede descifrarse sin la clave. Eso sí, hay unos 403 septillones de formas distintas de reorganizar el alfabeto, así que probar cada una llevaría demasiado tiempo. Si intentaras una combinación por segundo, te llevaría más tiempo que toda la historia del universo. Aún así, es técnicamente posible de descifrar por fuerza bruta si pudieras acelerar ese proceso de adivinanzas. Para los humanos, esto sería imposible. Pero cuando se inventaron los ordenadores a principios del siglo XIX,
Los cifrados que no eran lo bastante robustos podían caer ante la potencia de las máquinas haciendo conjeturas a toda velocidad. Si un humano probando claves es como golpear la puerta con un martillo, un ordenador es como usar un martillo neumático. Los procesadores modernos pueden hacer miles de millones o incluso billones de cálculos por segundo. Aunque descifrar un cifrado con palabra clave todavía llevaría tiempo, billones siguen siendo mucho menos que septillones. Ese tiempo se puede reducir drásticamente añadiendo más potencia de cálculo. De hecho, existe el temor de que agencias como la CIA tengan superordenadores secretos con una capacidad casi ilimitada, capaces de reventar cifrados a fuerza bruta. Para contrarrestar esto, el cifrado moderno ya no depende de cifrados sencillos, sino de problemas matemáticos extremadamente complejos. Por ejemplo, los sistemas RSA, que son de los más usados, se basan en problemas para los que no existe un algoritmo que un ordenador pueda usar para resolverlos directamente. El RSA funciona cogiendo dos números primos enormes y multiplicándolos. El número resultante, llamado módulo, forma parte de la clave pública que se comparte con otros. Para descifrar el mensaje, un hacker tendría que saber qué dos primos se multiplicaron para formar ese módulo, y como no hay forma sencilla de factorizar ese número en sus primos, ni siquiera un superordenador lo tendría fácil. Así que aunque el principio del cifrado ha evolucionado mucho en complejidad, sigue basándose en la misma idea. Los mensajes se mezclan según ciertas reglas y si tienes la clave adecuada, puedes descifrarlos. Técnicamente se podrían descifrar a la fuerza incluso sin la clave, pero las claves son ahora tan complejas que aunque tengas superordenadores, te llevaría miles de años lograrlo. Entonces, ¿nuestros mensajes están seguros? Pues no del todo, porque siempre existe un punto vulnerable. Si quieres descifrar un mensaje cifrado, el remitente aún tiene que darte la clave. Y si esa clave puede ser interceptada, todo el cifrado se vendría abajo sin necesidad de usar fuerza bruta. Aquí es donde entra en juego el cifrado cuántico y lo que China ha conseguido con el satélite MOXIE. Durante 4 décadas, los científicos han teorizado sobre un método para enviar claves de cifrado que sean completamente imposible de hackear. Lo más ingenioso es que no se basa en la simple idea de que sea demasiado complicado para que un hacker lo intente, sino que utiliza los propios principios fundamentales del universo, la superposición cuántica y el principio de incertidumbre. Sabemos que aunque las partículas parecen sólidas e inmutables aquí, en el mundo que percibimos, se comportan de maneras realmente extrañas cuando las observamos a un nivel lo suficientemente pequeño. Por ejemplo, mientras que propiedades como a qué velocidad te mueves o dónde estás exactamente son fáciles de medir para un objeto macroscópico como una nave espacial, hemos aprendido que a nivel cuántico no podemos conocer la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo con total precisión. Al menos, no sin cierta dosis de incertidumbre. Esto es lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg y está demostrado en la física cuántica. Lo curioso es que también sabemos que una vez que las partículas son observadas, se decantan por uno de sus dos estados posibles. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que una sola partícula puede recorrer múltiples caminos a la vez y solo se decide por uno cuando interactúa con algo que la observa. Hasta entonces, la partícula viaja por ambos caminos simultáneamente, en lo que se llama superposición, izquierda y derecha a la vez, como el famoso gato de Schrödinger, ni vivo ni muerto hasta que abres la caja y lo ves. Estos principios de la física cuántica hacen que en cuanto una partícula es observada, su comportamiento cambie. Y a principios de los años 80, los científicos se dieron cuenta de que podían aprovechar esto para crear un método extremadamente seguro de enviar claves de cifrado. Si convertías tu clave de cifrado en algo físico, por ejemplo, un haz de fotones, y diseñabas un sistema lo bastante ingenioso, podrías comprobar mediante estadísticas si esos fotones habían sido o no observados mientras viajaban del emisor al receptor. En otras palabras, sería posible detectar si un hacker había interceptado la clave de cifrado en tránsito, la había leído y luego la había reenviado al destinatario original, con la esperanza de no ser descubierto. Según los principios de la superposición cuántica, en el momento en que se produce esa observación, la clave sufre un pequeño cambio, y con el conocimiento adecuado, ese cambio puede detectarse.
Y como dicen, la información es poder. Si sabes si tu clave de cifrado ha sido o no observada, puedes esperar antes de enviar el mensaje real hasta estar seguro de que la clave sigue siendo totalmente privada. Así, el mensaje ya puede transmitirse por los canales normales sin miedo. Es brillante. Claro, hacer que las partículas viajen largas distancias manteniendo la superposición no es precisamente fácil. Si chocan con un átomo en el camino, se pierde la superposición. Pero los científicos se dieron cuenta de que este problema se podía minimizar si la mayor parte del trayecto se hacía en un vacío perfecto. O lo que es lo mismo, si las partículas se transmitían a través del espacio. Y ha sido China la que ha logrado convertir esta teoría en realidad. Hace apenas unos meses, el 19 de marzo de 2025, los científicos chinos anunciaron que habían batido un récord. Habían usado un satélite para distribuir una clave cuántica entre Pekín y una universidad sudafricana cerca de Ciudad del Cabo. Para lograrlo, utilizaron un diminuto microsatélite llamado MOSI, que envió pares de partículas entrelazadas a lo largo de una distancia impresionante de 12.900 kilómetros. Cada par de partículas entrelazadas corría el riesgo de colapsar durante el trayecto, pero al enviar suficientes pares, los destinatarios de cada extremo podían comparar partes de su código y verificar estadísticamente si sus partículas, y por tanto la clave que transportaban, habían sido o no observadas. MOSI pesa apenas 23 kilos, una magnitud muchísimo menor que en anteriores intentos con satélites cuánticos, y el éxito de su misión allana el camino para toda una red distribuida de satélites cuánticos interconectados, que podrían repartir claves cuánticas por todo el mundo y permitir que la gente enviara mensajes de forma completamente segura. Imagina un mundo en el que cada transacción financiera, cada correo electrónico y toda la red de Internet fueran completamente imposibles de hackear. Un mundo donde la privacidad real estuviera garantizada gracias a un cifrado hermético. Para quienes valoran la privacidad, sería algo así como un paraíso, ¿no? ¿O es todo un poco demasiado bonito para ser verdad? Hay un detalle de todo esto que me hace dudar y del que parece que nadie está hablando. La distribución cuántica de claves funciona gracias a los satélites que reparten esas claves imposibles de interceptar. Todo perfecto. Pero fíjate bien en lo que estoy diciendo. Reparten las claves, no los propios mensajes. En mi investigación sobre el tema, he visto una y otra vez cómo se asegura que los mensajes cifrados se pueden enviar por los canales normales, porque gracias a la distribución cuántica de claves, puedes confirmar que nadie ha interceptado la clave. El motivo es sencillo. La tecnología cuántica aún no está muy preparada para enviar grandes cantidades de datos. Una clave, sí, pero un archivo grande es mejor enviarlo por métodos convencionales. Es una idea ingeniosa y que en principio parece totalmente lógica. Pero, ¿es esto realmente más seguro frente a los métodos de fuerza bruta que el cifrado actual? Los ataques de fuerza bruta funcionan adivinando las claves, una tras otra, sin descanso. No necesitan interceptarlas. Por supuesto, hay métodos de hackeo que sí consisten en interceptar las claves, porque es mucho más fácil que enfrentarse a toda la potencia de cálculo que requiere un ataque de fuerza bruta. Pero si tienes acceso a un ordenador lo suficientemente potente, no he encontrado una explicación de por qué te importaría si la clave es cuántica o no. En ambos casos, lo que protege el mensaje es el propio cifrado, no lo bien que hayas ocultado la clave. También me imagino un escenario en el que a los hackers no les importe que se note su presencia, aunque eso signifique que el mensaje secreto no llegue a enviarse porque nunca se ha encontrado una clave segura. Si un hacker simplemente mantiene un ojo puesto en el satélite, estaría inutilizando ese satélite para su dueño. Los ataques de denegación de servicio son una técnica maliciosa que usan los hackers para presionar a la gente y conseguir lo que quieren. Imagina que tu carísimo satélite cuántico quede reducido a un trozo de chatarra flotando en el espacio porque hay demasiados intentos de interceptar mensajes. Los expertos creen que el primer ordenador cuántico disponible para el público está apenas a una década de distancia. Eso no significa que los ordenadores cuánticos vayan a reemplazar por completo a los ordenadores clásicos. Son algo muy especializado y para muchas tareas cotidianas, como navegar por la web, un ordenador convencional es igual de rápido que uno cuántico.
Pero gracias a la capacidad de los ordenadores cuánticos de usar qubits que pueden estar en múltiples estados de superposición a la vez en lugar de solo en 1 o 0, hay ciertos problemas específicos en los que los ordenadores cuánticos son mucho más veloces. Aterradoramente rápidos, inquietantemente rápidos. Y uno de los problemas en los que se cree que destacarán especialmente es precisamente el de descifrar cifrados mediante ataques de fuerza bruta. Y no estamos hablando de una tecnología hipotética. Los ordenadores cuánticos ya existen, en manos de grandes corporaciones y gobiernos. En 2015, Google afirmó que su ordenador D-Wave había demostrado ser 100 millones de veces más rápido en determinadas tareas que un ordenador de sobremesa convencional. Para que te hagas una idea, supuestamente hacía en un segundo lo que a un ordenador normal le llevaría 10.000 años. Imagina las implicaciones de eso. Hoy en día, la seguridad de los sistemas de cifrado frente a ataques de fuerza bruta radica en que dichos cifrados son tan complejos que incluso a un superordenador le llevaría miles de años probar todas las claves posibles. Pero, ¿qué pasará cuando los superordenadores cuánticos estén en manos de cualquier hacker? Cuando esos métodos de cifrado, considerados seguros porque supuestamente tardarían miles de años en descifrarse, puedan romperse en cuestión de segundos, de pronto ningún cifrado convencional estaría a salvo. Y no es que yo quiera sonar alarmista. El propio gobierno de Estados Unidos también lo teme. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o también llamado NIST, que forma parte del Departamento de Comercio estadounidense, está tan preocupado por la llegada de esta tecnología que ya está diciendo a las empresas que empiecen a prepararse, modificando la base misma de sus cifrados. Porque aunque los ordenadores cuánticos no estén todavía aquí de forma masiva, nada impide que los hackers recopilen mensajes cifrados y datos financieros hoy mismo, para guardarlos hasta que llegue el día en que puedan comprar su nuevo ordenador cuántico en cualquier tienda. Contraseñas, transacciones financieras y ciertos mensajes delicados seguirán siendo relevantes incluso dentro de una década. Y cuando esos mensajes puedan descifrarse con facilidad, el mundo se verá sacudido por una oleada de delitos y secretos expuestos. Pero hay esperanza. El NIST está desarrollando defensas contra la amenaza que suponen los ordenadores cuánticos. Y esa defensa no consiste en claves cuánticas imposibles de hackear, sino en algo más mundano: algoritmos. Sí, parecidos en concepto a los algoritmos que ya protegen nuestros cifrados. Sin embargo, en vez de proteger los mensajes basándose en problemas matemáticos tan complejos que tardan siglos en resolverse, el NIST está preparando 5 algoritmos que directamente no se ven afectados por la potencia de cálculo que se les aplique. Por ejemplo, su estándar FIPS 204 utiliza estructuras llamadas retículas matemáticas, puntos en el espacio que se extienden en un número arbitrario de dimensiones. La clave consiste en encontrar un patrón específico dentro de esa retícula, como hallar el camino correcto en un laberinto de 5 dimensiones. Y como no se conoce ningún algoritmo matemático que pueda encontrar ese camino de forma eficiente, no existe un método que puedas darle a un ordenador cuántico. Este se atasca con las dimensiones extra y no puede resolverlo más rápido que un ordenador clásico. Dicho de otro modo, no importa cuánto músculo tengas si no sabes dónde golpear. El FIPS 204 es un ejemplo de un algoritmo resistente a la computación cuántica, también llamados algoritmos postcuánticos. Empresas como NordVPN ya están empezando a implementar estas formas de cifrado postcuántico. Aunque todavía no están completamente desplegados, ya se están preparando para lo que viene. Y volvemos al punto de partida. Surge una nueva tecnología y tanto hackers como expertos en seguridad reciben las mismas herramientas para jugar. Ambos logran avances enormes en sus respectivos campos, pero, igual que ocurrió con la llegada de los ordenadores, la situación acaba estabilizándose. Los ordenadores amenazaron la privacidad, pero luego también la reforzaron. La tecnología cuántica mejora la privacidad, pero a la vez encuentra nuevas maneras de amenazarla. La historia se repite. Los desarrolladores crean nuevos algoritmos. Los hackers buscan puntos débiles y cada victoria de un lado espolea al otro a seguir luchando aún con más fuerza. Así que los satélites cuánticos han inaugurado una era donde la privacidad está garantizada. Lo dudo mucho. Aunque la clave sea completamente segura, los hackers siempre encontrarán otra forma de colarse. Pero de igual modo, ¿ha derribado la computación cuántica todas las defensas y ha puesto fin a la privacidad para siempre?
también me mantengo escéptico. Es cierto que los ataques de fuerza bruta podrían volverse más efectivos muy pronto, pero las empresas y los gobiernos ya están girando hacia nuevas defensas capaces de resistir la tormenta que se avecina. Pero ¿quién puede decirlo con certeza? Ahora mismo, el futuro está en una especie de superposición propia. Seguro e inseguro, privado y público al mismo tiempo. Y como todo lo relacionado con lo cuántico, esa superposición solo se desvanecerá cuando se observe directamente. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.